Buenas tardes a todos. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Estoy muy gozoso de estar con vosotros, unidos en la misma fe y por el mismo espíritu, en adorar y glorificar el nombre del Señor. Me alegra mucho escuchar a mi amigo y a mi hermano Marchena. Me alegra mucho estar congregado con la Iglesia de Castellón, que me trae maravillosos y preciosos recuerdos. Y tanto de mi persona como de mi familia os mando un abrazo muy fuerte. Me gustaría compartir con vosotros, sin querer ser muy pesado y alargarme tampoco mucho en el consejo de la palabra, un tema que creo que, o espero que nos pueda hacer bien a todos nosotros en esta tarde. Vamos a tratar el tema, hermanos, de la impecabilidad de Cristo. Hay un pasaje precioso que en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 26, y que este verso sirva de trampolín para traer y administrar este maravilloso tema. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Existe un consenso general, una suerte de unanimidad entre los cristianos respecto a una creencia, a la creencia de que Jesús jamás pecó. Y es que hay muchísimos textos en las Escrituras que así lo confirman. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:21 podemos leer al apóstol Pablo diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros, hablando al Dios Padre, lo hizo pecado. El autor inspirado de la epístola a los Hebreos también escribió: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Más adelante, vuelvo a repetir y agrega el autor de los Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El apóstol Pedro habla el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Casi en los mismos términos que usa Isaías en la profecía sobre el siervo sufriente, el cual dice en el verso 9 del capítulo 53, el cual nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En primera de Juan capítulo 3 verso 5 se nos dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Jesús mismo puede referirse a esta condición impecable cuando le dice a un grupo de judíos reunidos en el templo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Capítulo 8, verso 29 y verso 46 del libro de Juan. Y en el capítulo 14, verso 30, Jesús mismo lanzó el guante del desafío diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? También, y en otra oportunidad, hermanos, las Escrituras nos muestran otra verdad que está en el capítulo 15, verso 10 del libro de Juan. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta difusión de la carencia de pecado de Jesús por toda la tradición cristiana primitiva muestra que ya desde los principios de la Iglesia primitiva se había reconocido la importancia especial de este hecho. ¿De qué otro modo podían haberse afirmado los primeros cristianos frente a sus rivales judíos sin poner de relieve este punto? La constatación de la carencia de pecado de Jesús no es otra cosa que la expresión negativa de la misma realidad
de la entrega de Jesús a Dios, la cual ha sido hasta ahora el objeto de nuestras consideraciones desde el punto de vista positivo de su ser como Hijo de Dios y de su libertad con respecto a Dios. Si el pecado consiste esencialmente en la vida en contradicción con Dios, en la hermeticidad egocéntrica de nuestro yo con respecto a Dios, entonces la unidad de Jesús con Dios por su comunión personal con el Padre y por su identidad personal como Hijo de Dios significa directamente la exclusión de todo pecado. Tan importante es este punto que el credo calcedonio puede decir de Jesús: consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado. No obstante, y pese a la certeza de saber que Jesús jamás pecó, cabe preguntarse si era realmente posible que lo hiciera. En mi opinión y en la de muchos hermanos, esto es sobre lo que tratará este estudio, que Jesús no solo no pecó, sino que Jesús tampoco podía pecar. A este respecto, la unanimidad de opinión no ha sido la misma que con respecto a la vida sin pecado de Jesús. Todos creemos que Jesús nunca pecó, pero no todos creemos en la impecabilidad de éste. Y surgen una serie de objeciones, algunas un tanto más difíciles que otras, pero que igualmente intentaremos analizar y responder en el siguiente sermón. La pregunta importante es: ¿podía o podría haber pecado Jesús? Los que creen en la impecabilidad dirían que no. Jesús no podría haber pecado. Los que no creen en la impecabilidad dicen que Jesús podría haber pecado, aunque todos reconocen enfáticamente que Cristo nunca pecó. En cuanto a la doctrina de la impecabilidad de Cristo, ambos grupos estarían de acuerdo que Jesucristo fue absolutamente inmaculado. Estoy completamente convencido que el Señor Jesucristo, el Santo Dios hombre, no podía pecar. Él era absolutamente impecable. Y vamos a decir por qué. Porque hay algunas personas que piensan que Cristo podía haber pecado. Considere el verso de Hebreos 4:15. Nuestro gran sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue Cristo tentado realmente? ¿Su tentación fue una farsa o fue real? La Biblia deja muy claro en este y en otros pasajes que Cristo fue tentado realmente. Hebreos 2:18, por ejemplo, y Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, así lo manifiestan. Los que enseñan que Cristo podía haber pecado están convencidos que la tentación de Cristo fue real, tal como enseña la Biblia. Ellos creen que como hombre Jesús fue tentado en todo tal como nosotros, pero sin pecado. Ellos creen que la verdadera tentación implica la posibilidad de pecar. Si fuera imposible pecar, razonan ellos, entonces, ¿cómo alguien podría ser realmente tentado? Hay una pregunta que podríamos hacer para explicar un poquito mejor este concepto. ¿Puede un bote que funciona a remos conquistar un buque de guerra, por ejemplo, un portaaviones? Probablemente estaríamos todos de acuerdo de que esto es imposible. Sin embargo, ¿puede un bote a remos atacar a un buque de guerra? Y la respuesta es sí. No tendría mucho sentido, pero se podría hacer. En otras palabras, Cristo puede ser atacado. Él puede ser realmente tentado, aunque es imposible que Él sea vencido. Es correcto decir que puesto que un ejército no puede ser derrotado
¿Significa esto que no puede ser atacado? Cuando los hijos de Israel andaban bien con Dios, ellos eran realmente invencibles y no podían ser derrotados, pero ellos podían ser atacados y de hecho lo fueron, y siempre ganaron todas las batallas cuando estaban en una correcta relación con Dios. La tentación no tiene poder sobre una persona perfecta, pero sí lo tiene sobre una persona depravada. En los días de su carne, Jesucristo fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, como dice Hebreos 7:26. Los hombres depravados son capaces de pecar por cuanto tienen una mente lista para recibir una sugerencia malvada. El hombre es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia, como dice Santiago 1:14. La palabra griega para concupiscencia es epitumía. Su significado es lujuria, deseo, pasión o codicia. Una persona es tentada cuando es seducida por su propio anhelo hacia aquello que está prohibido o es ilegal. Nadie que entienda la enseñanza bíblica respecto a la persona de Jesucristo puede ni siquiera imaginar que él pudiera desear aquello que está prohibido o es ilegal. Esto es lo que Santiago explica cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. La palabra tentación no siempre tiene la misma connotación en todos los pasajes donde se usa. Viene de la palabra griega periasmos, que quiere decir prueba, examen o tentación. El sustantivo está relacionado al verbo peridazo, el cual significa probar, tratar o tentar. Ambas palabras pueden usarse en un sentido bueno o en un sentido malo. Por ejemplo, el sustantivo es usado en Santiago 1:2 y verso 12, y el verbo se utiliza 4 veces en Santiago 1:13 y 14. En Santiago 1:2 y 12, la palabra está mejor traducida como prueba. El cristiano soporta una prueba externa, pero debería resistir una tentación interna al mal. La distinción, pues, tiene que hacerse entre permanecer firme bajo la prueba y ser enredado por la propia naturaleza pecaminosa de uno. El anterior, la prueba, es externa y el posterior es interno. Dios probó a Abraham, como dice Hebreos 11:17 y Génesis 22:1. Pero no lo tentó, ya que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Santiago 1:13. El significado es que Dios no puede ser solicitado a pecar, ni él solicita a nadie a pecar. Él prueba. Por otra parte, Dios sí trata o examina al hombre para probar a él lo que él es realmente, como está en muchos versos de la Escritura, en 1 de Pedro 1:6, 4:12, Apocalipsis 2:2 o el verso 10 y Apocalipsis 3:10. Las pruebas externas provienen de Dios, pero las tentaciones internas surgen de las malas pasiones del hombre que está depravado. Dios no solicita ni fuerza a nadie a pecar. La misericordia de Dios perdona el pecado. Su justo juicio castiga el pecado. Su sabiduría condena el pecado y su poder domina el pecado. La fuente del pecado es la depravación del propio ser humano, pero Dios no es el autor de esa depravación. Aquellos que afirman que Jesucristo tuvo la capacidad de pecar están obligados a admitir entonces que Él se hizo menos que Dios en la encarnación. Semejante idea está en oposición directa a la Escritura que dice que Dios no puede ser tentado. Esa palabra, apereiastos, un adjetivo que significa sin experiencia en la tentación,
incapaz de ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado, es incapaz de ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Dios nunca puede ser inducido a actuar inconsistentemente con ninguno de sus atributos de su carácter. La naturaleza humana del Hijo de Dios en su encarnación no existió aparte de la naturaleza o de la persona divina. Si Jesucristo tuvo capacidad para pecar, entonces la persona divina también la tuvo. Su santa naturaleza humana, santa unida a su naturaleza divina, elimina cualquier concepto de pecabilidad. Por eso dice en Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No puede haber conflicto entre dos naturalezas absolutamente santas. La Biblia dice que Cristo fue hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:7, pero nunca se dice que poseyó una naturaleza pecaminosa o fue nada más que un simple hombre. La concupiscencia, que significa lujuria, pasión o codicia, por la cual el hombre es tentado, no procede de Dios. Es su propia concupiscencia, que es el fruto de la caída. El mal que está en el hombre es de él mismo. En el corazón del hombre están los malos deseos. Están ahí por naturaleza propia. El diablo no los introduce. Todo lo que Satanás hace es buscar el punto más vulnerable del hombre y bombardearlo con aquello que éste anhela desde dentro. Las malas sugestiones admitidas en la mente de uno crecerán en fuerza por causa del deseo malvado que reside en el hombre, a menos que ese deseo sea resistido por la gracia que viene directamente de Dios. La pregunta ahora es, ¿halló alguna vez Satanás un punto débil en Jesucristo? Puesto que no había debilidades en él, nunca pudo ser solicitado a hacer nada contrario a su carácter santo. Por tanto, Jesucristo no pudo ser tentado por el mal, como dice Santiago 1:13. Debe comprenderse que el mal existe en el hombre mucho antes de que éste se manifieste en acciones. Por otra parte, no había maldad en Cristo. No pudo ser tentado con ninguna sugerencia o solicitación del exterior. Decir que Cristo pudo haber pecado en cuanto a su naturaleza humana, no en cuanto a su naturaleza divina, obliga a uno a concluir que hubo un conflicto entre sus dos naturalezas. Eso fue imposible, ya que su naturaleza humana fue unida de manera perfecta a su persona divina. Luego nunca hubo conflicto en Cristo como puede haber en un cristiano normal que acepta a Jesús y cuyo conflicto está expresado en Romanos capítulo 7. Varias son las cosas a considerar en cuanto a la solicitación a pecar. Primero, hay la atracción por la sugestión por algo que es deseable. Esto que es deseable es prohibido. Para que el sometido a tentación tenga lo sugerido, debe ignorar un precepto bíblico. Ahora bien, habiendo sido despertado intelectualmente a las ventajas personales, comienza a racionalizar la sugestión. La sugerencia y el deseo se unen tan fuertemente que la persona pronto se siente justificada a hacer lo que siempre verdaderamente quiso hacer. Cuanto más racionaliza la sugerencia, más deseable se vuelve. Y vio Eva que el fruto era agradable y deseable para alcanzar sabiduría. Nada le queda a la persona así tentada sino sucumbir a lo que previamente existía en su corazón. No se puede negar que el diablo hizo algunas ofertas a Cristo en el desierto. Tampoco se puede negar que el Hijo Eterno sabía desde la eternidad cada detalle de las ofertas hechas por el enemigo.
pero es nada menos que blasfemia pensar que el Hijo de Dios quiso algo de lo que le ofreció el diablo. Algunos afirman que la naturaleza humana de Jesucristo fue tan rebelde y caída como la suya propia. La Biblia enseña que la naturaleza humana está corrompida desde los pies a la cabeza, como dice Isaías 1:6. Pero esto es una señal de ceguera espiritual, imaginar que la naturaleza humana de Cristo estaba manchada por la depravación. La naturaleza humana de Cristo es llamada el santo ser que nacerá. Lucas 1:35. Jesucristo experimentó solamente la parte dolorosa de pereiasmos, mientras que el hombre experimenta ambos, el sufrimiento y las partes pecaminosas de la tentación. La sugestión no puede hacer nada sin la concupiscencia, el deseo interior. Cristo no tuvo esa concupiscencia, por tanto, no sufrió la parte pecaminosa de la tentación. Lo que internamente tienta el corazón debe proceder del interior de uno mismo. Por eso dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia y la seducción operan juntas. La palabra griega para seducido en el versículo 14 es deleazzo, cuyo significado es coger en una trampa, atraer, atrapar con cebo o seducir. Así pues, se puede decir que uno es seducido a pecar cuando es atrapado por su propia pasión. Esto quiere decir que hay algo en el hombre depravado que es atraído por el señuelo de algo perteneciente a esa tentación. Tanto atraído como seducido implican el sujeto sobre el que se ha obrado. Pero en Santiago 1:15 el apóstol sigue diciendo, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. La palabra griega para concebido quiere decir agarrar, aprender, concebir o quedarse embarazado. Esto significa que cuando la sugestión es aceptada por el asentimiento de la voluntad, el pecado es dado a luz. Santiago está empleando el lenguaje del embarazo y del parto. Igual que un niño está vivo antes del actual momento del alumbramiento, el pecado no comienza a ser pecaminoso solo cuando se manifiesta la acción externa. Ya existe antes de que éste se manifieste a la luz. Jesucristo no tuvo una voluntad depravada para dar lugar a cualquier sugerencia malévola. Así que no pudo haber ninguna concepción que demuestre que Cristo fue pecable. Cuando uno entiende el uso bíblico de la palabra tentación, no tendrá problema con la llamada tentación de Cristo. Jesucristo no fue tentado, aunque sí probado, para manifestar a la humanidad quién es Él, el Dios encarnado. Tentación es el hecho de tentar. La tentación es algo que induce o seduce. Esto es el estado que induce o seduce al mal. Por otra parte, el otro significado de la palabra tentación es prueba, que es el medio de determinar la calidad o la autenticidad de algo, un medio de examen. Es la prueba de la calidad de algo. Por lo tanto, Jesucristo nunca fue tentado para inducir o seducir al mal. No, Él fue tentado como una prueba para determinar la calidad o la autenticidad de lo que era y de lo que decía ser. Era simplemente la prueba de algo. Jesucristo afirmó su propia impecabilidad a decir en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La razón por la que Satanás no tenía nada en el Verbo encarnado fue porque Jesucristo
no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, y como dice primera de Juan 3:5, no hay pecado en él. Por esto, él no hizo pecado, primera de Pedro 2:22. Jesucristo no fue tentado como un medio de ser seducido o para que cayera. Eso no significa los pasajes de los que así hablan. Jesucristo fue tentado como manifestación del significado deprobado, para manifestar a la humanidad que Él es el Dios encarnado. La pecabilidad se relaciona con la tentabilidad. Esto quiere decir que un hombre es tentado al pecado externo por un pecado interior. El pecado interior es el fruto de la depravación. La meta de la tentación es, pues, persuadir al hombre a manifestar exteriormente el pecado que tiene dentro y conducirlo a la culpa de su pecado interno y externo ante los demás. Nadie puede ser tentado a pecar sin una predisposición pecaminosa. Así, la diferencia entre pecado y tentación es revelada. La Biblia define al pecado como transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. El hombre está sometido a ciertos deseos que le son esenciales en su naturaleza humana. Sin embargo, estos deseos tienen que ser gratificados según las maneras designadas por Dios. Adán falló en hacer esto, por tanto, cayó él y con él toda su posteridad. Tentación es atracción externa. Esta sugiere a la depravación interna las ventajas de sucumbir a la atracción exterior. Así, la debilidad interior del hombre es influida por algún objeto de su deseo natural. Sin la restricción del temor de Dios, el hombre se someterá a cumplir con su malvado deseo interno, como dice Jeremías 32:40. Aquellos que aceptan la doctrina de la pecabilidad de Cristo dicen que la imposibilidad de Cristo de pecar destruiría el significado total de la tentación en la vida de Cristo. Opinan que aunque Cristo fue sin pecado, no estuvo libre de la susceptibilidad de la tentación. Además afirman que el área de prueba y la posibilidad de caer residían no en su divinidad, por supuesto, sino en su humanidad. Concluyen que puesto que era realmente humano, pudo haber elegido equivocadamente. Los maestros que enseñan tal verdad o verdades han buscado explicar la tentación de Cristo en Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la han intentado explicar de la siguiente manera. Imaginemos un padre que en tiempos de gran escasez y pobreza tiene la oportunidad de coger algún dinero de otra persona. Tiene la oportunidad de robar. No es culpable de robar tal dinero, porque no lo llegó a robar, pero el pensar en el hambre de su familia le hace sentir la tentación de robarlo. Además, imagina a un cristiano sentenciado a morir si no renuncia a Jesucristo. El amor por la vida le hará sentir la tentación de la renuncia. Así que es concebible que aunque Cristo fue sin pecado, Él no fue sin susceptibilidad a la tentación. Esta explicación no es real, es falsa, y debe considerarse a la verdad de Hebreos 4:15. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí me gustaría hacer un inciso muy rápido. Y hay quienes han cometido el error de comparar su experiencia personal propia con la tentación con la persona de Jesucristo.
Ustedes saben que en la Biblia está la doctrina de los tipos y de los antitipos. Y cualquier persona, al leer Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, comparan la experiencia de lo que ellos viven con lo que seguramente Jesús llegó a sentir y a sufrir. Y es un error conceptual gigantesco, hermanos, porque nosotros no podemos compararnos con Cristo. El tipo nuestro no es Jesús. El tipo nuestro con el cual bíblicamente nos podemos comparar jamás es Adán, sino Caín. Caín fue el primer hombre nacido con naturaleza pecaminosa y depravado. Por lo tanto, el tipo nuestro no es Adán, sino Caín. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, no lo equipara a las tentaciones de Caín, sino al postrer Adán, porque el único hombre con naturaleza humana perfecta y sin depravación o inclinación a la caída que ha habido en la historia del ser humano ha sido solamente Adán. Por lo tanto, todas las tentaciones que sufrió Adán entendemos que no se generaron desde dentro, desde una naturaleza caída, sino que fueron tentaciones o pruebas desde fuera. Y cuando miramos este pasaje desde esta perspectiva, que nuestro tipo no es Jesús, sino Caín, y que el antitipo de Jesús no era Caín, sino Adán, podemos entender mucho mejor cuáles fueron las pruebas y tentaciones que pasaron unos y otros. Las debilidades no se refieren al pecado, se refieren a la fragilidad de la naturaleza humana. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La naturaleza humana de Cristo estaba sometida a limitaciones y pruebas, con la única excepción de que no pudo tener ningún conocimiento experimental del pecado. Él no poseyó jamás una naturaleza humana pecaminosa. Su naturaleza humana fue hecha solo en semejanza a la naturaleza pecaminosa, Romanos 8:3. Él fue hecho semejante a nosotros, pero nunca igual, porque Cristo es la única persona en el universo de su tipo. Es no solamente primogénito de muchos hermanos, sino el unigénito del Padre, único en su género, primero y único. Alguien puede argumentar que una naturaleza humana perfecta puede llegar a pecar. Y es cierto, la realidad es que Adán tenía una naturaleza humana inocente, pero pudo llegar a pecar. ¿Por qué entonces Jesús jamás pudo? Imagínate un alambre de acero de 1 milímetro de grosor, y esa es la naturaleza humana. ¿Puede ser ese alambre doblado? Indefectiblemente sí, porque si Jesús era ese alambre de acero de 1 milímetro y Adán también lo era, Adán fue doblado, cayó en la tentación, pecó. Pero ahora imagínate una cosa, imagínate que tienes ese alambre de acero de 1 milímetro y lo sueldas a una barra de acero de 15 centímetros de diámetro, acero al carbono. En el momento que lo sueldas y lo haces parte de esa barrota gigantesca y dura de acero, cuando estaba sola se podía doblar, y eso era la naturaleza humana de Adán, que podía llegar, y de cierto llegó, a pecar. Pero cuando tú intentas doblar esa barrita de acero, ese cable de acero soldado a esa barra tan gruesa de acero al carbono, te das cuenta que es imposible. Jesús, aunque era el antitipo de Adán,
no era igual que Adán, porque Adán era un hombre, pero Jesús es el Dios hombre. Esto significa, hermanos, que en la persona de Jesucristo no había dentro de él dos personas con dos naturalezas, sino una persona con dos naturalezas distintas. En su encarnación, según nos enseña la doctrina de la unión hipostática, Jesucristo nunca dejó de ser lo que fue, esto es Dios, ni se rebajó en atributos o en cualidades. Jamás dejó de ser Dios, sino que la encarnación significa que sin dejar de ser igual a Dios, añadió a la divinidad la humanidad. Esto significa que la barra de 1 milímetro de acero fue soldada a la naturaleza divina, y ya no son dos, es una, es Jesucristo hombre. Y aunque un hombre como Adán puede pecar, al ser Jesús Dios hombre, su naturaleza divina sostiene de forma perfecta su naturaleza humana. Y ya no puedes doblar la naturaleza humana, porque implicaría que si Jesús peca como hombre, al no haber dos personas sino una, implicaría que también hubiera pecado como Dios. Y Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Dios no puede pecar. Jesús no poseyó una naturaleza humana pecaminosa. Su naturaleza humana fue hecha solo en semejanza a la nuestra. La concepción y el nacimiento de Cristo protegieron su naturaleza humana de ser contaminada por la depravación. Hay una verdad más profunda en la expresión sin pecado. La palabra griega choris es un adjetivo que quiere decir aparte de, sin, en una base distinta o independiente de. Esto significa aparte del pecado, sin pecado, en una base distinta del pecado o independiente del pecado. La interpretación más común es pero sin pecado, es sin ceder al pecado, pero tiene un significado aún más fuerte. Es la afirmación de Cristo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. La palabra griega sin pecado es anamartatos, cuyo significado es sin pecado o libre de culpa. En este caso significa que el quien no ha cometido pecado, el Señor Jesucristo, no pecó porque Él no pudo pecar. Fue impecable, por tanto, permaneció incontaminado en medio de un mundo de pecado. La impecabilidad está unida a la santidad. Está opuesta a la relación directa a la pecabilidad, la cual se relaciona a la tentabilidad. Mientras que ningún ser humano está por encima de la posibilidad de la tentación, por causa de su depravación interna, Cristo no tuvo esa depravación interna contra la cual luchar. Su voluntad divina siempre estuvo subordinada a la voluntad. Su voluntad humana siempre estuvo subordinada a su voluntad divina. Cristo siempre agradó al Padre, como dice en Juan 8:29. La santidad de Cristo estuvo en igualdad a la santidad del Padre. La santidad, que es el atributo principal de Dios, es mencionada con frecuencia, con mucha más frecuencia que el resto de los atributos. Si Cristo pudo haber pecado, Él habría sido capaz de pecar solamente por una oposición completamente libre a su voluntad divina. Sin embargo, eso fue imposible. El dirigente poseedor de la voluntad humana fue el Logos divino. Luego Dios tendría que haber apostatado de sí mismo, lo cual es un absurdo. Argumentar que la voluntad humana de Cristo debe de ser libre para escoger
o no pudo haber ganado la victoria moral es hacer una voluntad mutable y sujeta a los deseos humanos. Una voluntad perfectamente libre está determinada a actuar de acuerdo con su carácter y su naturaleza. La voluntad de Cristo no pudo obrar contrariamente a su carácter. Por eso vuelvo a decir el verso de Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por otra parte, el pecador no puede obrar contrariamente a su carácter. Por eso dice 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora pues, ¿quién podrá decir que Cristo fue pecable? La incapacidad interior para pecar en Jesucristo resultó del hecho de que el yo de la naturaleza humana de Cristo es el Logos divino. Así que no es un ser humano, sino un ser divino quien es responsable de los hechos realizados mediante la voluntad divina. Ya que la naturaleza divina es el fundamento de la persona de Cristo, cualquiera que diga que Cristo pudo pecar dice que Dios pudo pecar. La culpa no pudo ser restringida a la naturaleza humana, pero abarca la totalidad de la persona teoantrópica. Decir que la naturaleza humana de Cristo pudo haber pecado sin por ello involucrar al Dios hombre es un sinsentido que no tiene lugar para decir. Hay algunos que argumentan que Jesús es Dios y Dios no puede pecar, por lo tanto Jesús no podía pecar. Decir que Dios, aquel que es más santo que todos, podría pecar es impensable. Si Dios pudiera pecar, dejaría de ser Dios. Decir que Dios podría pecar es como que decir que Dios puede mentir o que Dios puede quebrantar una promesa o su palabra, o que Dios podría negarse a sí mismo, o que Dios podría ser infiel, o que Dios podría fallar. Aquí, si me permitís un inciso para explicarlo un poquito mejor. Hace unos años una persona me preguntó, ¿puede Dios en su omnipotencia hacer una piedra lo suficientemente grande para que él mismo no pueda levantarla? Es una pregunta trampa que hacen aquellos que no comparten nuestra fe. Dios podría llegar a crear una piedra lo suficientemente grande que él mismo no pudiera levantar. Entonces ya no es omnipotente, porque si crea una piedra tan grande que él mismo no puede levantar, no es omnipotente. Y si no puede crear una piedra que él mismo no pueda levantar, no es entonces omnipotente. Y esto es preguntas que ignoran la naturaleza divina, y es que Dios no puede hacer ninguna cosa que vaya o atente contra su naturaleza santa y perfecta. En otras palabras, por ejemplo, Dios no puede mentir. Aunque Dios es omnipotente, que Dios puede hacer cualquier cosa, Él no puede hacer algo que vaya en contra o atente en contra de su naturaleza divina. Por lo tanto, decir que Dios puede pecar es una incongruencia, es una locura que no podemos decir. Los que argumentan que Cristo podía haber pecado, entonces usan este razonamiento. Jesús era Dios y Dios no puede pecar. Por lo tanto, Jesús no podría haber pecado. Pero considera esto. Jesús era Dios y Dios nunca se adormecerá ni dormirá, como dice el Salmo 121:4. Por lo tanto, Jesús no podía adormecerse ni dormir. Pero como hombre, Jesús se durmió, Raúl. Jesús era Dios y Dios nunca se cansa. Por lo tanto, Jesús nunca se cansó, como dice Isaías 40:28. Pero Jesús, como hombre, estuvo cansado. Juan 4:6. Jesús era Dios y Dios no pudo ser tentado. Santiago 1:13. Por lo tanto, Jesús no podía ser tentado, pero la Biblia dice que el hombre, la naturaleza humana, fue tentada. Hebreos 4:15.
Jesús es Dios y Dios no puede morir, porque Él es el único que vive para siempre. Por lo tanto, Jesús no podía morir, pero la Biblia dice que Jesús murió. Juan 19:33. Es un hecho que Jesús, al hacerse hombre, hizo ciertas cosas que como Dios no podía hacer, pero debemos observar que el dormir o el estar cansado es muy diferente de pecar, que es transgredir los mandamientos de Dios. Es cierto que la encarnación hizo posible que Dios, fíjate la paradoja, muriera para procurar salvación para para el ser humano perdido. Pero eso no significa que hizo posible que él pecara. Es cierto que hay ciertas cosas que el Dios hombre pudo hacer debido a su naturaleza humana que anteriormente no podía hacer en su naturaleza divina. Pero pecar no es una de ellas. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, él no podía pecar. Los que enseñan que Cristo podría haber pecado podrían aludir al hecho de que Adán no tenía una naturaleza pecaminosa, pero Adán podía pecar y lo hizo. Esta enseñanza refleja una falta de comprensión de la humanidad de Adán. La humanidad de Adán no era una humanidad santa, definida, como la de nuestro Señor Jesucristo, sino simplemente inocente. Y que Adán no tomó como el Hijo de Dios santa humanidad en unión de su divina persona. El inocente Adán estaba en peligro de pecar y pasado el tiempo pecó, pero el santo Hijo de Dios nunca estuvo en peligro de pecar porque su naturaleza divina siempre sostuvo su naturaleza humana. Los que niegan la impecabilidad de Cristo también pueden aludir a la tentación de Cristo en Mateo 4. Satanás, dicen, no pierde el tiempo tratando de tentar a Dios el Padre o al Dios Espíritu Santo, pero cuando Dios hizo hombre, él fue tentado por el diablo. Satanás trató de hacer que Cristo pecara. Si Cristo hubiera hecho lo que Satanás quería que él hiciera, él habría pecado. Por ejemplo, si Cristo se hubiera inclinado y hubiese adorado al diablo, esto ni lo pienses por un segundo, eso habría sido pecado. Lo mismo es cierto para las otras dos tentaciones, así que, al menos en cierto sentido, dicen, parece que Satanás creía en la pecabilidad de Cristo. Al menos Satanás esperaba que Cristo pudiera pecar. Quería que él pecara e hizo todo lo posible para hacerlo pecar. Si Cristo hubiera seguido la sugerencia de Satanás, él habría pecado. Si Satanás creyó o no creyó en la impecabilidad de Cristo no es importante, porque la Biblia nos dice que el orgullo del corazón de Satanás lo engañó y nuestra teología, fe y creencia no debe de basarse en el pensamiento nebuloso de este ser caído. Es difícil para nosotros entender la tentación de Cristo. Cuando nosotros somos tentados a pecar, no solo somos tentados desde afuera, por Satanás o el mundo, sino también somos tentados desde adentro debido a nuestra naturaleza pecaminosa, vil y corrupta que hemos heredado de Adán. Hay una parte de nosotros que se deleita en hacer el mal y se regocija en actuar independientemente de Dios. El corazón creyente anhela ese día futuro, el cual de nuestra redención final seremos libres de esta corrupción interna de pecado que mora en nosotros. Cuán diferente fue la experiencia de Cristo. Como en Cristo había una total ausencia de naturaleza pecaminosa y como él odiaba en todo aspecto el mal y lo rechazaba, solo él pudo ser santo. El efecto de la tentación en la humanidad caída no es sufrimiento para nosotros, sino placer. Así que podemos llamar placer a lo que es gratificante para nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo nada supo de esto, ni en su persona ni en su experiencia. Él no tenía problemas con la carne ni inclinaciones internas al pecado. Él no conoció pecado. Por lo tanto, Cristo no pecó, 1 de Pedro 2:22. Cristo no conoció pecado, 2 de Corintios 5:21. Él fue total y absolutamente sin pecado, Hebreos 4:15.
Y como hemos explicado y expuesto, Cristo, el Santo Hijo de Dios, no podía pecar porque esta posibilidad no pudo existir. Un abrazo muy fuerte para todos. Os mando y os deseo que la bendición de Dios llene vuestros hogares, vuestras casas y vuestros matrimonios, y espero que no tardando mucho este abrazo virtual pueda ser posible en realidad y físicamente. Un abrazo muy fuerte a la casa y al hogar de mi hermano Marchena y familia, y de mi hermana Tabita, que todavía te recordamos con mucho cariño en nuestro hogar. Dios os bendiga mucho, Iglesia de Castellón.